Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Vamos a hablar de unas hermosas mujeres, heroínas, fieles. Y la palabra de Dios dice así en el capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 29. Y respondió Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes de comenzar, quería mencionar algunas preguntas que muchas veces en nuestra vida nos ha tocado preguntarnos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tu profesión te da la oportunidad única de llevar a cabo una extraordinaria asignación, ya sea para bien o para mal? ¿Te has sentido así alguna vez y te has preguntado eso? Otra pregunta que surge: ¿qué ocurre cuando la obediencia a Dios entra en conflicto con la obediencia a los hombres y te enfrentas a consecuencias que ponen en peligro tu vida? ¿Qué pasa cuando justificas el ponerte del lado de la multitud que prefiere recibir el favor de los hombres, pero la conciencia te llama a tomar una decisión? Yo creo que Ana ha pasado por esto, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando el ponerte del lado de la justicia es grande y única prueba de fe? Muchos de nosotros en muchos aspectos de nuestra vida nos ha tocado enfrentar y tomar una decisión y obedecer más a Dios que a los hombres. Pues en esta mañana vamos a hablar de dos mujeres muy interesantes, pero antes quería, por ejemplo, definir o que alguien me diga qué significa heroínas para vosotros. O héroe. Es el femenino que se le atribuye la palabra héroe. Héroe, exactamente. Pero es el personaje que ha alcanzado sucumbir a muchas circunstancias y se convierte eso para nosotros, alguien digno de imitar. Alguien digno de imitar. Muy bien, muy buena definición. ¿Alguien más? Muy bien. Heroína o héroe, heroína es una mujer que actúa de manera valerosa, de una manera arriesgada, y que a pesar de esa manera tan arriesgada que ha tomado, es ilustre también por la hazaña que ha cometido en ese momento o que ha realizado en ese momento. La Biblia nos muestra muchas mujeres, como por ejemplo heroínas, como Ana, como Débora, como Sara, como María y entre otras. Pero en esta mañana vamos a hablar de dos mujeres y aunque se menciona muy poco, ellas también fueron un causal de controversia en un mundo de hombres, y ellas tomaron una decisión muy importante. Hoy aprenderemos la lección de Sifra y Fubá. ¿Saben quiénes son? ¿No? Ustedes tres no me digan nada. Muy bien, Sifra y Fubá. Pues Dios tenía un propósito con estas dos mujeres. Estas dos, ahora yo les voy a hacer como una especie de un resumen o una entrada para que ustedes más o menos se vayan imaginando quiénes son. José había muerto y ya había pasado mucho tiempo. Y en el caso del faraón, ya también el faraón que en ese momento estaba con José, como estábamos hablando hace un rato, pues también había muerto y había llegado otro. Y el pueblo de Israel era un pueblo, aunque estaba esclavo, era un pueblo fructífero. Y esto al faraón le causó un poco de angustia y de desesperación, porque él veía que ese pueblo, aunque estaba esclavizado, pues seguía creciendo. ¿Ya saben más o menos quiénes son estas mujeres? Las comadronas, muy bien, o las parteras. Pasó que en ese momento el pueblo de Israel estaba creciendo muchísimo y el faraón tenía miedo de que este pueblo tan grande un día se rebelara, y como eran tan numerosos y eran fuertes, porque los hebreos eran muy fuertes, él pensaba que a lo mejor
se iban a rebelar y como después de esa rebeldía, pues ellos fueran los esclavos de, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pues tenían que tomar una decisión. Y el faraón tomó la decisión de decirle a estas mujeres, a Sifrá y a Fubá, que cogieran todo niño que naciera en ese entonces, que lo mataran. Imagínense, por eso le hacía las preguntas anteriores, lo que estas mujeres tenían enfrente. Ellas ayudaban a dar vida, y quitarle la vida a un niño varón era algo ilógico para ellas, porque ellas ayudaban a tener los hijos. Pero hay una pregunta que yo a veces me he preguntado, y cuando estaba estudiando la lección, el tema de hoy, era que por qué decidió el faraón tomar los niños y no las niñas, porque bien es cierto que las niñas o las mujeres somos las que tenemos los bebés y somos las que las que en su momento dado pues nacen los niños de nosotras. ¿Por qué no decidió en ese momento quitar la vida a toda mujer, como hay países en que cuando ya hay más de 2 mujeres, las hacen su plan ahí y pues y le quitan la vida a las mujeres, a las niñas? Entonces, ¿por qué no decidió que fueran las mujeres y no los hombres? La respuesta está en un libro de Elena de White que se llama Patriarcas y Profetas, en la página 247. Vamos a escuchar lo que dice. Satanás fue el instigador de este plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador, y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el propósito divino. ¿Se parece esto a otro episodio de más adelante para el pueblo de Israel, cierto? Cuando Jesús también nació y Herodes también mandó a matar a muchos. Pues sabemos que las niñas en ese entonces no cumplían el propósito que se venía diciendo de Satanás aquí, de apoderarse, de destruir a los niños para que no naciera el libertador. ¿Se imaginan el dilema que tenían estas 2 mujeres de tomar la decisión de quitarle la vida a todos los niños? Fue algo totalmente devastador para ellas. Yo creo que estas mujeres no dormían, y yo creo que también el faraón tenía como la certeza de que ellas le iban a obedecer. Pero más adelante fueron pasando muchas cosas. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a escuchar entonces a Ángela, y nos va a contar por qué estas mujeres no siguieron las órdenes del faraón. Esto Daríslo ha partido por lecciones. Esta se llama Ellas temían al Señor. ¿Cómo se llamaban? ¿Os acordáis? Sifrá y Fubá, que también me lo recuerdo para mí, porque si no... Ellas, el jefe, el faraón, les dice: tenéis que matar a los varones. Y como decía Dalis, una comadrona, o sea, eso era como ir en contra completamente de sus creencias, o sea, yo creo que se les debía de revolver las tripas solo de pensarlo. Pero ¿qué fue lo que al final marcó su decisión? El que decidieron no hacerlo. El temor a Dios. ¿Qué entendemos por temor en España? Temor en general. Entendemos miedo, ¿verdad? Vale, pero no, el temor a Dios no significa ese miedo que significa para nosotros, sino que significa reconocerlo como ser supremo y Señor de nuestra vida. El único merecedor, el único digno y merecedor de nuestra lealtad, obediencia y adoración. O sea, es como ese ser que está por encima de nosotros, que nos cuida, que nos da lo que necesitamos, que nos cuida con todo y nos ama por encima de todo. O sea, dio a su Hijo para salvarnos. Y nosotros pues le tememos, le amamos y le respetamos así.
Entonces, ellas dijeron, no, vamos a poner a Dios antes que al César egipcio, es decir, el faraón. Nosotros, ellas solas no hubieran podido. No, porque tú vas solo y vas mal. Vayas a un examen, vayas a lo que vayas. Os invito a leer Proverbios 8:13. Porque cuando tú no solo temes a Dios, sino que además le haces caso, o sea, temes a Dios y entonces le haces caso, esa persona brilla. O sea, estábamos hablando de José, Daniel, Esther. Podemos nombrar muchísimos que eran diferentes y decían, ¿y qué pasa con esta persona? ¿Por qué es así? Y dice, y quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, que es como lo externo que vemos cuando alguien no está con Dios. Son algunos de los malos frutos. Y si nos centramos un poquito más en la mujer y vamos a Proverbios 31:30, dice, espero. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza, porque esa mujer va a brillar. Esa mujer va a brillar por encima de muchas otras. Aunque no sea bonita por fuera, ella va a brillar. Si ella es bonita por fuera, pues mira, doble. Y esa mujer puede ser una grandísima herramienta para evangelizar. O sea, ese brillo que va a tener va a atraer a la gente. Y es como decías tú esta mañana, a los guapos que bien les va, ¿no? No, pero guapos por fuera y por dentro también. Y entonces, estas dos mujeres, Sifra y Fuba, ¿eran guapas? Seguramente eran guapas, pero ¿y eran guapas por dentro? Eran hermosas todavía más, porque tenían a Dios y lo pusieron por delante del faraón. Vamos con la segunda lección que ha puesto aquí Dalis. Dice, ellas manejaron la situación con sabiduría. ¿Creéis que dijeron, no vamos a obedecer a faraón, nos lo saltamos y ya está? No, ¿verdad? ¿Qué debieron de hacer? Pidieron, ¿verdad, Señor? ¿Qué hacemos con esto? Porque mal. Deciden que lo van a llevar a cabo. Claro, tú lo haces y automáticamente sabes que el faraón se va a enterar. Y que te va a llamar, lo más seguro. Oye, ¿qué estás haciendo? Que yo te he dicho que hagas esto y no lo estás haciendo. Las llama y ¿qué les dice? Lo tenemos en Éxodo 1:18. No lo cerréis, que seguiremos por ahí. Dice, entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras, pues por supuesto, y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? ¿Y qué responden ellas dos, Sifra y Fuba? Dicen, las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. ¿Creéis que fue algo que ellas decidieron decir y mentir? No iban a mentir, ¿verdad que no? Porque ese mismo temor a Dios, ellas no iban a mentir. Entonces, ¿qué hacían? No asistían a los partos. Incluso si sabían que alguien estaba en parto, esperaban. Y ya iban cuando ya estaba el bebé fuera. Porque resulta que lo tenían que matar cuando estaba el bebé saliendo. ¿Por qué? Pues yo creo que por misericordia de Dios que torció los planes de Faraón para que no fuera después. Que tuviera que ser justo en el momento del alumbramiento. Dice, no son como las egipcias, llegamos y está hecho. Ellas aquí estaban salvando a los niños, pero también estaban poniendo en peligro a las niñas. Hay veces que los partos salen mal. Incluso si en aquel momento, esto es suposición mía, el ser humano estaba más sano, no estábamos tan estropeados por el pecado y
me gustaría pensar que era más fácil dar a luz que ahora. Yo no sé, yo no he dado a luz, pero aún así estaban poniendo en riesgo. Algún parto tenía que salir mal, pero ellas confiaban en que Dios iba a cuidar de la madre y del bebé. Sí, llegamos que ya está hecho. Y si vamos a Proverbios 9:10, dice... ¿Me lo lee alguien, por favor? Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Ellas hubieran llegado a esa solución por sí solas? No creo que hubieran llegado a eso. Entonces, gracias a temer a Jehová, ellas llegaron a alcanzar esa sabiduría para tomar esa decisión, poner en riesgo a algunas madres y niños y salvar, pues, lo más seguro un 50% de niños. Si vamos, Dios las bendice a ellas dos, les da la mejor solución y ellas lo llevan a cabo sabiendo que incluso podría salir mal, pero ellas confían en Dios y que las va a proteger del faraón. Y nosotros podemos tener esta sabiduría, podemos acudir a Dios para que nos la imparta, ¿verdad que sí? ¿Importa que seamos mujer o hombre? No, ¿verdad? U hombre, perdón. Pues una lección para hoy. Dice en una que me ha gustado mucho de las citas que ha puesto Dalis, es en el corazón, está en Proverbios 14:33, y dice: en el corazón de los sabios mora la sabiduría. No es lo mismo ser sabio que listo. No es lo mismo. Tú puedes ser listo y no ser sabio. En Job 28:28 dice: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Te acercas a Dios, le temes, eres sabio y te apartas del mal. Cuando nosotros como hijos e hijas de Dios elegimos honrar a Dios, le obedecemos, Él nos bendice. Me acuerdo con Raquel aquel versículo que me hizo hacer mímica, que tú predicas, le alabas y Él te da, te llegan las cosas. Dice yo creo que esta es la cita favorita de las que ha puesto. Dice en el Salmo 32:8, dice: yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, te daré consejos y velaré por ti. Si lo seguimos poco a poco, yo te instruiré, te daré las clases, te mostraré el camino. Una vez te he dado las clases, te meteré en el camino, te diré: por aquí es. Te daré consejos por ese camino para que no te pierdas y velaré por ti. Incluso cuando parece que vas bien, Dios también está ahí, cuidando de ti. La sabiduría para encontrar ese camino que buscamos y que voy a hacer con mi vida y qué está pasando ahora, ese nos lo da Dios. Me lo aplico. Y además también viene con la ayuda y la sabiduría de Dios, que siempre está ahí velando por nosotros y dispuesto a escuchar nuestras plegarias y nuestros problemas. Y ahora seguimos con la siguiente parte de la historia, que le toca a Hani. La siguiente parte se titula: ellas eligieron obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Aquí nos dice que aunque en ese momento era el faraón uno de los más importantes de ese momento, ellas prefirieron hacerle caso a Dios que a él. Y aunque todo el mundo se quedaba sorprendido al ver esto, porque esperaban que ellas le hicieran caso al faraón, y se sabía que si ellas no le hacían caso al faraón podían ir a la muerte, ellas prefirieron Cifra y Fuba, eligieron obedecer a Dios. Obedecer a Dios antes que al faraón. Sus acciones demostraron que en la vida se puede hacer una elección en cada circunstancia. Es incorrecto pensar que no tenemos poder de elección propio y asumir que cualquier cosa que se nos impone, sea buena o sea mala, nos deja sin otra opción. La vida tiene que ver con la toma de decisiones y somos responsables por nuestras propias elecciones. Bueno, esto nos dice que cuando tomamos una decisión no podemos ir por la vida diciendo: no, que yo decidí esto porque él me dijo que yo lo hiciera así y yo decidí que esto fuera así.
sino que las decisiones de nosotros son propias, porque cualquiera me puede decir, pero hazlo así, y si yo digo que sí, pues ya también incluye como mi decisión. Y el Elena G. de White nos declara que el que tiene la ley de Dios escrita en el corazón obedecerá a Dios antes que a los hombres, y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, enseñados por la inspiración de verdad e inducidos por una buena conciencia a vivir según toda palabra de Dios, tendrán su ley escrita en el corazón como la única autoridad que puedan reconocer u obedecer. La sabiduría y la autoridad divina son supremas. Consejos para la Iglesia 572.1. Bueno, esto nos dice que las personas que tenemos a Dios en nuestro corazón, pues siempre lo vamos a querer elegir a Él. Pero mientras tengamos cosas de otro, del mundo y cosas, nunca vamos a querer tenerle temor a Él. Sino antes de temor le vamos a tener es miedo. Miedo de que, ay, que Dios, porque el temor y miedo son cosas muy distintas. Y bueno, le vamos a tener es miedo y no temor, porque el temor es respeto. Lo siguiente. Las parteras se rehusaron a quitar la vida de un ser humano y en vez de ello eligieron obedecer al mismo dador de la vida. La ley de la vida dada por Dios en este mundo se manifestó por vez primera cuando sopló en Adán el aliento de vida. Quitar la vida de otra persona, incluso en estado fetal, es quitar el don del aliento de la vida dado por Dios. Es privilegio de cada hijo de Dios dar la gloria al dador de la vida a través de la obediencia a su ley de la vida. Aquí nos dice que a quién más le vamos a agradecer si Dios fue el que nos dio la vida y el que sopló aliento de vida en nosotros para poder vivir y lo que somos ahora, porque sin Dios no somos nada. Y la otra parte dice, se opusieron a la injusticia y defendieron a los indefensos. Es un acto de injusticia en cualquier persona el tratar de eliminar la vida de otra. Es nuestra responsabilidad defender a aquellos que están desamparados y no pueden defenderse por sí mismos. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Proverbios 31:8. Bueno, esto nos enseña que hay que ayudar a las personas, que hay personas que no tengan eso mismo que nosotros, que ayudamos, que podemos defender, y hay que darles la mano y ayudarles y por lo menos decirles todo va a estar bien. Y decirle Dios te ama, porque cuando un Dios te ama, todo va a estar bien. Entonces, así todo eso nos enseña a que con Dios dándole como que el apoyo de que Dios existe y que Dios está por él, las personas pueden ser más fuertes. Sifra y Fuba decidieron ponerse en contra de la injusticia hecha a los hebreos al negarse a cumplir las órdenes del rey. Se rehusaron a dar muerte a los indefensos bebés y consideraron como su deber moral defender a los desválidos y preservar la vida de los inocentes. O sea, porque estaban matando la vida de bebés que no tenían la culpa. Estaban encima hombres. Matando la vida de los bebés y ellos no tenían la culpa, tal vez que hubieran matado a una persona grande, pero son personas que, como dijo Ángela, que estaban recién nacidos y de una vez se los mataban de una vez. Y pues eso. Las personas que aman a Dios, especialmente las mujeres de Dios, deben ponerse de parte de la justicia como Sifra y Fuba, y con la sabiduría divina proteger la vida de los débiles y desamparados que no pueden defenderse a sí mismos. Y esto se aplica a asuntos de aborto, infanticidio, abuso infantil, violencia doméstica, la forma en que son tratadas las personas con discapacidad y los ancianos, etc. Dios anhela que sus hijos sean la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos y que defiendan a los indefensos tanto en los sectores públicos como en los privados. Pues esto nos enseña que Dios se alegra cuando ayudamos a las personas, cuando vemos de ellas, en todo, como a las personas que están necesitadas, como a las personas que tienen problemas, como lo dije antes, diciéndole un Jesús te ama, entregándole una literatura, todo esto les ayudará a ellas y que sepan que Dios los ama y nunca van a estar solos. Así las personas de la tierra no estén con ellos, Dios siempre va a estar con ellos porque Dios nunca nos abandona.
Bueno, me toca continuar el desglose de la historia. Y en el punto 5 dice que su fidelidad salvó a todos los hebreos. En la historia de Sifra y Fubá, yo pienso que ellas seguramente no eran conscientes de con las decisiones que tomaron en aquel momento pudieran llegar a cumplir el propósito que tenía Dios en sus vidas. Simplemente esa relación tan estrecha, ese temor de tener un Dios tan grande, tan amoroso y tan poderoso, les llevó a llevar la vida como la estaban llevando y a tomar esas decisiones confiando en su Señor, pero sin ser conscientes de la consecuencia de que cada decisión que ellas tomaban, cómo iría, digamos, transcurriendo la vida y la historia, ¿no?, en el momento que ellas vivían. Derrotaron el plan de Satanás. ¿Por qué? Quizás, evidentemente, ellas no fueron quien interrumpieron cuando nació Moisés, que la madre no tuviera Moisés, pero el ejemplo de estas parteras fue de ejemplo y de testimonio para las futuras parteras. Vieron el testimonio que ellas dejaron y con esa fidelidad que tenían pudieron dar el testigo a las otras parteras para continuar siendo fieles al Señor. Creo que no fueron conscientes y fueron el gran ejemplo de esta profesión para cuando llegó el momento de que Moisés naciera, Moisés no fuera destruido, con lo cual Moisés pudo nacer y pudo cumplir también el propósito que tenía Dios para él y salvar a los hebreos como pueblo. También con esa decisión que ellas tomaron, con esa actitud en su vida y esa fe y esa confianza en su Dios, pudieron conseguir que la gran bendición del Señor las cubriera no solamente a ellas, sino también al pueblo de Israel, multiplicándolo y siendo tantos que pudieran formar una gran nación. Estuvieron en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Qué gran bendición poder contar con mujeres como ellas en un tiempo de crisis. ¿Puede Dios contar con nosotras? Hay un escrito de la hermana White que se encuentra en el libro del Hogar Adventista, en la página 20, que dice así: la mujer en su hogar, al desempeñar los sencillos deberes de la vida que deben ser realizados, puede y debe manifestar fidelidad, obediencia y amor tan sinceros como los que manifiestan los ángeles en su esfera. La conformidad con la voluntad de Dios hace que sea honorable cualquier trabajo que debe ser hecho. Muchas veces estamos en nuestro hogar, bueno, hoy día tanto hombres como mujeres, según la circunstancia, ¿no?, pues les toca con las labores del hogar, ¿no? Algo tan sencillo, quizás podemos pensar que quién no puede hacer las tareas de una casa. Pero aquí nos dice la hermana White, ¿no?, que el Señor se deleita con esas cosas sencillas que hacemos sus hijos. Y cuántas veces decimos, otra vez la colada, otra vez los platos, y mañana qué hago de comer, o qué preparo de cenar, y siempre nos estamos quejando. Cambiemos el chip, pensemos que cada uno de esos pequeños detalles para el Señor son importantes y se deleita cuando sus hijos lo hacen con amor, con dedicación. Porque no hay que hacer las cosas como para los hombres, sino como para con Dios. Todo lo que hagamos, vistámonos, pensemos en cosas sencillas, en cómo voy a hablar a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos. Con todos esos pequeños detalles el Señor se deleita y nos dice que tenemos que hacerlo todo por fidelidad, con obediencia y con amor sincero. El último punto de la historia a analizar nos dice: Dios recompensó su fidelidad. En el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 20,
vemos cómo Dios bendice la fidelidad de estas dos parteras. Dice así: por eso Dios fue bueno con las parteras, y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Como bien he comentado antes, no solamente la forma de actuar, cómo llevaron la situación con el faraón y las decisiones que tomaron por ese temor a Dios y esa confianza y fe que tenían en su Dios, no solamente salvaron al pueblo hebreo, sino que también con la bendición del Señor por ser fieles a Él, las bendijo a ellas, sino que bendijo a todo el pueblo, dándoles herederos, dándoles más miembros en la familia y poblando, convirtiendo a Israel en una gran nación. Este versículo que acabo de leer tiene dos versiones que nos amplían un poquito más el conocer cuán grande y amplia es esa bendición. La primera versión la encontramos en Dios habla hoy, que dice: de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. En la otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Quizás no vamos aquí a ver los resultados de ser nosotros fieles al Señor. Claro, nosotros vemos la historia, ¿no?, de Sifra y Fubá. Ellas fueron fieles al Señor, hicieron lo que el Señor puso en su corazón, el Señor las bendijo y quizás ellas no vieron más allá, ¿no?, esa gran fidelidad que ellas tuvieron con Dios. Así pasa muchas veces con nosotros, ¿no?, que queremos o intentamos hacer cosas buenas y queremos ver resultados. El Señor no nos pide que hagamos cosas buenas para tener resultados o tener esos beneficios, ¿no?, de primeras. Yo pienso que el Señor en su sabiduría muchas veces no nos da esos resultados, esas bendiciones, para que no nos pongamos esas medallas, ¿no?, que realmente el Señor nos dice que aquel que hace buenas obras, aquel que hace buenas cosas y se gloria de ello, ¿qué espera? ¿Cómo quiere esperar la recompensa en el cielo, si ya su recompensa la ha querido tener aquí en la tierra? Pablo, en Gálatas, capítulo 6, versículos del 9 al 10, nos anima y nos dice lo siguiente: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, nos dice: en cuanto el resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Que esta sea una realidad en nosotros, que no nos cansemos de hacer el bien. Es el consejo del Señor en su palabra. Que siempre hagamos el bien de corazón, no por esperar nada a cambio, pero sabemos que el Señor cumple sus promesas, y una de las promesas del Señor es que si hacemos el bien, si hacemos las cosas de corazón, si hacemos las cosas para Él, Él nos va a bendecir. Y no pasa nada. Qué bonito es. Yo, cuando estaba preparándome la parte que me corresponde, pensaba, qué bonito es que yo, haciendo el bien, con mi ejemplo, quizás mi hijo, él observa, él ve, y quizás yo le estoy transmitiendo algo bueno, y quizás de mi forma de actuar y de ser, el Señor ya no me da a mí la bendición,
sino que por medio de mi ejemplo esa bendición va trasladada a mi hijo. Honra y gloria sea al Señor, que todas las bendiciones que me pueda dar el Señor puedan ser para mi hijo, ¿no? Yo pienso que es bonito pensar eso, ¿no? Que todo el bien que hagamos, ya aparte de ayudar a otras personas, aparte de poder ser ese ejemplo, ¿no? Ese instrumento en las manos del Señor que Él tiene para cada uno de nosotros, una misión que cumplir, solo el hacerlo por sentir y saber que va a ser de beneficio para otras personas, que puedes dar esa sonrisa, esa paz, esa calma, ese consuelo, pero cuánto más importante el privilegio y la oportunidad de conocer a Jesús y que de esa persona pueda llegar a tener la vida eterna, yo creo que no hay mejor regalo que ese. Como conclusión, vamos a ver los 5 puntos, un repaso de la historia que hemos presentado en esta mañana. El punto 1 dice: de estas humildes mujeres aprendimos que el temor de Dios es la más importante de las virtudes, una que también embellece a las hijas de Dios. Segundo, aprendimos que Dios nos da la sabiduría que necesitamos para enfrentar cada situación cuando elegimos hacer su voluntad. Punto 3. Aprendimos que en cualquier circunstancia podemos tomar la decisión de obedecer a Dios en vez de obedecer a Satanás y a sus agentes. 4. Aprendimos que debemos oponernos a la injusticia en donde quiera que estemos, para defender el desamparo y ofrecer cualquier ayuda que sea necesaria para salvar las vidas. 5. Aprendimos que cuando permanecemos fieles en la obediencia a Dios, Él es fiel en derramar sobre nosotros sus bendiciones. Después de examinar estas grandes lecciones que nos presenta el testimonio de estas 2 parteras, de Sifrá y de Fubá, yo pienso que podemos llegar a la conclusión de que estas 2 mujeres pueden llevar el gran título de heroínas de la fidelidad. Yo me pregunto y os pregunto en esta mañana, ¿queremos llevar ese título? ¿Queremos ser heroínas de la fidelidad? ¿Queremos ser héroes a los hombres de la fidelidad a Dios? Que tanto en los estudios, en el colegio, en el trabajo, en nuestro vecindario, con nuestra familia, con nuestros esposos y esposas, que no nos gane Satanás y nos ponga esas tentaciones, que podamos ser infieles al Señor por miedo, por perder cosas, porque las cosas que podamos perder aquí en esta tierra, por decisiones de quedarnos sin trabajo, de que un hogar se rompa, de que un examen no salga bien, de repetir un curso, de no tener amigos, por culpa de ser infieles a lo que el Señor nos pide, no tiene ni valor ni precio a las grandes bendiciones que el Señor nos puede dar a cada uno de nosotros si le somos fieles hasta el final. Voy a hacer un llamado en esta mañana, invitar a cada uno que se sienta con ese deseo en su corazón de ser como estas parteras y ser fieles al Señor hasta que vengan las nubes de los cielos o hasta que nos resucite cuando venga.